Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar el tercer día ya de este quinto congreso de Novagop con la conferencia estrella del día a cargo de Francisco Longo. Francisco Longo es profesor de Organización, Dirección de Personas y Gestión Pública de ENESADE, institución en la que es actualmente el director general adjunto y donde dirige ESADE-GOP, su centro de gobernanza pública. Entre 2010 y 2017 ha sido miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas. Fue redactor y ponente de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, aprobada por la Cumbre Iberoamericana y elevada a documento oficial por la ONU. Ha trabajado como consultor internacional asesorando a gobiernos y organizaciones en el sector público. En España ha formado parte de comités de expertos para la reforma del empleo público, la gobernanza universitaria y la organización del sector público. Pertenece a los consejos editoriales de diversas revistas internacionales especializadas. Es autor de numerosas publicaciones sobre gobernanza, gestión pública, gestión de personas y colaboración público-privada. Colabora habitualmente en diversos medios de comunicación. Pues es un placer tener a Francisco. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, ante todo, a Novagop por darme la oportunidad de estar aquí hablando con todos ustedes de gestión pública, que es, como se decía en la introducción, el tema al que he dedicado la mayor parte de mi actividad profesional a lo largo de estos años. Primero desde dentro y después, desde hace ya muchos años, desde el mundo académico. Me proponen hablar del futuro y la cosa parece razonable, teniendo en cuenta, como decía Groucho, el futuro es allí donde pienso pasar el resto de mis días, allí donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas, y solo eso ya tendría sentido. Lo que ocurre es que mirar hacia el futuro exige hacerlo con algún tipo de propósito, con una idea del rumbo que deseamos, porque de no ser así corremos el serio riesgo de ser arrastrados por el futuro. Ese rumbo, teniendo en cuenta lo que compartimos quienes estamos aquí, creo que no puede ser otro que la aspiración al buen gobierno, la aspiración a tener una buena gobernanza. Y no es evidente de qué hablamos cuando hablamos de buen gobierno o de buena gobernanza, porque ese es un propósito que se puede conjugar de diferentes modos, dependiendo de los atributos de buena gobernanza en donde pongamos el foco. Son atributos que no se excluyen, pero que desde luego dan lugar a diferentes visiones, diferentes énfasis al hablar de buena gobernanza. Me gustaría empezar por aquí para hablar luego de esos retos que tenemos en el presente y en el futuro de nuestro sector público. Decía que la buena gobernanza, lo que entendemos por buena gobernanza depende de dónde pongamos el énfasis. Si lo ponemos en la democracia, en la calidad democrática de los arreglos institucionales a través de los cuales se adoptan las decisiones públicas, que esa es la gobernanza, hablaremos fundamentalmente de elementos como control social, rendición de cuentas, responsabilidad de la Administración ante los ciudadanos. Pero también podemos poner el acento en la seguridad jurídica. Y en ese caso hablaremos sobre todo de cómo hacer efectivo el imperio de la ley, de cómo garantizar un funcionamiento imparcial y estable de las instituciones. Si hablamos en el primer sentido de democracia, lo haremos en la línea que lo hace, por ejemplo, la Carta Europea de la Gobernanza. Si ponemos el énfasis en el segundo tipo de atributos, los de seguridad jurídica,
estaremos haciendo lo que hace la mayoría de los organismos internacionales que se dedican al desarrollo. Por ejemplo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional o los bancos multilaterales de desarrollo, que ponen precisamente el acento en garantizar la seguridad jurídica como elemento clave para que los mercados funcionen eficazmente y las sociedades puedan desarrollarse. Pero habría incluso una tercera acepción, un tercer énfasis posible cuando hablamos de buena gobernanza, que es el de la efectividad de la administración. Y si hablamos de efectividad de los poderes públicos y sus administraciones, aquí hablaríamos de lo que un colega mío, Luis Aguilar, mexicano, profesor ahora en la Universidad de Guadalajara, con el que tuve la suerte de coincidir en el Comité de Naciones Unidas, llama eficacia directiva de la administración. La buena gobernanza es la eficacia de las administraciones para hacer posibles, en definitiva, las políticas públicas. Este marco diferenciado de focos o énfasis en la gobernanza se parece mucho a lo que hace un teórico como Francis Fukuyama, que lleva escritos 2 de los supuestamente 3 libros de una trilogía dedicada a los orígenes del orden político, donde pone de manifiesto cómo solo algunas democracias liberales de Occidente reúnen estos requisitos a un nivel aceptable, a un nivel de aprobado al menos. La mayor parte de los países del mundo fallan en alguno. Es fácil ver, por ejemplo, cómo si nos vamos a Rusia, pues encontraríamos seguramente una democracia de mínimos, como mínimo elecciones cada cierto tiempo, con un nivel de competencia electoral aceptable, y encontraríamos un Estado razonablemente fuerte, pero una seguridad jurídica bastante deficiente todavía. Y si nos fuéramos, por ejemplo, a Singapur, que es paradigma para muchos países asiáticos en estos momentos, encontraríamos, desde luego, seguridad jurídica y efectividad, pero nada homologable a una democracia, al menos como la entendemos en Occidente. Por lo tanto, hablamos de una visión bastante exigente cuando queremos combinar estos 3 tipos de atributo. Y evidentemente hablamos de un viaje porque, como en el poema de Cavafis, nunca se llega, en el fondo, a tener una gobernanza perfecta. Siempre hay márgenes para mejorar. ¿Cómo nos orientamos hacia esa mejora? Es un poco lo que les propongo que reflexionemos y que lo hagamos, como les decía, en clave tanto de presente como de futuro. Antes de eso, decir que ese viaje, ese partido de la buena gobernanza se juega en diferentes campos de juego, en diferentes canchas. Se juega en el sistema político, es decir, en las instituciones como los partidos, parlamentos, pero también en campos menos tangibles como la capacidad de inclusión del sistema político. En el campo de la justicia y la seguridad, las instituciones que implican la existencia de tribunales independientes y profesionales, la existencia de un servicio público de la justicia de calidad, por lo tanto razonablemente ágil y accesible, pero también elementos como el grado de cumplimiento espontáneo de las normas, es decir, la socialización del imperio de la ley en las sociedades. Como pueden ver, solo con repasar estos 2 primeros campos de juego, se nos combinan en la gobernanza las instituciones formales, es decir, las leyes, las constituciones, las leyes, los reglamentos, las estructuras, los procesos, todo aquello que es formalizable, que podemos poner negro sobre blanco en un documento, pero también elementos informales, las tradiciones, las culturas, los valores, los modelos mentales, las pautas de conducta que siguen las personas. Unas y otras configuran la gobernanza. No podemos entender la gobernanza solo con una parte. Si así fuera, bastaría con cambiar las normas o los decretos de estructura
para que cambiara el funcionamiento real de nuestras organizaciones. Y todos sabemos que eso no es tan fácil. Y el problema es que sabemos cambiar razonablemente bien, sabemos cambiar las instituciones formales, pero sabemos bastante menos de cómo cambiar las informales, las menos tangibles. Lo mismo puede decirse del marco económico, que exige la protección de los derechos económicos básicos, la propiedad, el comercio, pero que también tiene que ver con elementos como la independencia de las autoridades reguladoras y la capacidad de estas para producir una supervisión efectiva de los mercados, de la competencia, etc. Y la sociedad civil, que es también un territorio muy importante. Aquí tendríamos que hablar del capital social, de la capacidad de las sociedades para crear una densidad del tejido de relación entre los ciudadanos basado, dicen los sociólogos, tanto en la confianza como en las normas de reciprocidad entre las personas y cómo todo ello contribuye, y hay investigaciones muy conocidas que no voy ahora a citar, contribuye a mejorar la eficacia de los propios gobiernos. La sociedad civil, en el campo de la sociedad civil tendríamos que hablar también de la existencia de una ciudadanía activa y vigilante, comprometida con lo colectivo, y eso implica volver al terreno, como les decía, de las instituciones informales. Y desde luego la administración pública. La administración pública, que es el objeto evidente de nuestra reflexión. Al hablar de la administración pública, vamos a mirar primero el sector público que tenemos y hacerlo con la mirada de hoy, la mirada que todos podemos compartir más fácilmente. En este sentido, quizá para trazarlo en forma de pincelada, de lo que podemos hablar es de desajustes que tienen que ver con la contradicción entre la administración de la que venimos, el paradigma burocrático de administración pública, y las necesidades del Estado, de las administraciones que realmente tenemos, lo que podemos llamar la administración del bienestar, o al menos así lo llamamos de manera a veces un poco grandilocuente los europeos. Estos desajustes los hemos vivido todos y son, por lo tanto, territorio conocido. Tienen que ver con una administración que todavía es seguramente el paradigma dominante, una administración básicamente tendente a la uniformidad, a desarrollarse como un todo pretendidamente homogéneo, a poner el énfasis en la regularidad de los procedimientos, una administración fuertemente regulada, donde se entiende que la mayor parte de la actividad y de las decisiones tienen que tener un respaldo explícito por parte de las normas, una administración que se plantea a sí misma como distanciada de la esfera de actividad de los particulares y lo hace precisamente porque ese distanciamiento es garantía de imparcialidad y de neutralidad. Una administración básicamente rígida y, por lo tanto, comprensible y previsible en su funcionamiento, pero con poca capacidad de adaptación, y una administración muy nucleada en torno al principio de la unidad de mando, de la autoridad jerárquica. Esa es la administración de la que venimos, y esa es, en buena medida, la administración que tenemos. Lo que ocurre es que simplemente el Estado que también tenemos requiere seguramente evoluciones hacia una mayor diversidad, un traslado del énfasis de los procedimientos a los resultados, cuántas veces, seguro que todos ustedes han reflexionado sobre ello, un ensanchamiento de la esfera de discrecionalidad de quienes gestionan, porque no todo es regulable y porque cuando se introduce la gestión en la administración pública, la gestión implica la toma de decisiones que tienen necesariamente un contenido discrecional,
Una administración, muchos de cuyos servicios, especialmente los mayoritarios en capital humano, la educación, la salud, pero también todos los que implican servicios a las personas, requieren no distanciamiento, sino proximidad. Una administración que tiene que adaptarse a entornos cambiantes y, por lo tanto, debe eliminar una parte de la rigidez que la caracterizaba, y una administración que debe sustituir cada vez más jerarquía por colaboración, simplemente para ser efectiva, porque hay otros actores que están demandando significativamente participar y porque además la acción pública no puede llegar a cumplir sus objetivos solo desde la autosuficiencia de los gobiernos y las organizaciones públicas. Son desajustes que afectan en mayor o menor medida a unos campos y a otros de la Administración. Seguramente, si hablamos del Servicio Público de Justicia, o hablamos de la Administración Tributaria, o hablamos de la Inspección o de la Administración de licencias urbanísticas en un ayuntamiento, todavía la columna gris, la columna de la izquierda, tiene bastante sentido. Es decir, el tipo de administración necesaria para hacer todas estas cosas se adapta bastante bien al paradigma burocrático dominante. En cambio, hay sectores crecientes en la organización, en la administración, especialmente aquellos que requieren mayores dosis de innovación, para las cuales el camino hacia la columna azul, la columna de la derecha, resulta imprescindible. ¿Cómo fortalecer la gobernanza mejorando la gestión del sector público? Pues esto va a depender también, la agenda va a depender también de si ponemos el énfasis en uno u otro de los enfoques de buena gobernanza a los que me refería anteriormente. Si hablamos sobre todo de gobernanza fiable, es decir, de una gobernanza anclada en la fortaleza del imperio de la ley, que persigue sobre todo la seguridad jurídica, entonces incorporaremos una visión garantista de las cosas que tenemos que hacer. Nos ocuparemos de la calidad de las normas, que es una agenda verdaderamente exigente, creo, de la eficacia de cómo se cumplen. Nos ocuparemos de separar adecuadamente regulación y ciclo político. Las autoridades reguladoras debieran estar bien separadas de los ciclos político-electorales, porque si no, difícilmente cumplirán su función. Hablaremos de la plenitud del control judicial y de los controles administrativos, tribunales de cuentas, intervenciones profesionalizadas y actuantes, y hablaremos de la existencia de un empleo público profesional basado en el mérito y con garantías de profesionalidad y de independencia. Hablemos de burocracias públicas profesionales. Posiblemente algunas de estas cosas nos puede dar la impresión de que las tenemos hechas y con razón, pero esto no es así si levantamos la mirada y miramos, por ejemplo, pues al conjunto de los países iberoamericanos, donde todavía, por ejemplo, la existencia de burocracias públicas profesionales en la mayor parte de los países no es una conquista realizada. Si ponemos el acento en la gobernanza democrática, en una administración que favorezca una relación más fluida con los ciudadanos, hablaremos fundamentalmente de transparencia, de accesibilidad, de gobierno abierto, de participación, de gestión desde la proximidad, incluso de coproducción de servicios públicos, y hablaremos de equipos profesionales que deben tener capacidad de decisión allí donde interactúan con los ciudadanos. Estamos hablando, por ejemplo, de cosas compatibles con las anteriores, en un esquema plural de administración, pero
de cosas diferentes. Y si el énfasis lo ponemos en la gobernanza efectiva, en la eficacia y eficiencia de las administraciones, entonces hablaremos de la necesidad de liderazgo, de gestión estratégica, de fiscalidad sostenible. Intentaremos introducir incentivos a la eficiencia, por ejemplo, a través de sistemas de gestión por resultados. Hablaremos de colaboración público-privada, o más exactamente de buena colaboración público-privada, porque seguramente es la única manera de llegar, de extender la acción del Estado a campos donde sin ella sería seguramente muy difícil. Y hablaremos, desde luego, de la existencia de una dirección pública profesional, que es una asignatura pendiente, en este caso sí, de nuestro sistema público, como todos sabéis. Estoy convencido de que ninguna de las cosas que he dicho hasta ahora suenan nuevas, y tiene su razón de ser porque, desde luego, hasta ahora de lo que hemos hablado, cuando hablamos de toda esta posible agenda, no es del futuro, es del presente, y de un presente que mira a un pasado que no ha acabado de resolver todo lo que debiera. Pero, de hecho, como decía al principio, mi propósito es hablar no del presente, sino del futuro, y plantearme cuál es el sector público que nos espera, o en el que vamos a pasar, como decía, el resto de nuestra vida profesional. Y lo que podemos decir en este sentido es que esta reflexión es inseparable de analizar lo que está pasando en las sociedades de nuestro tiempo, que es, sin duda alguna, el proceso de cambio, el proceso de transformación más importante que ha conocido la humanidad a lo largo de toda su historia. Por lo tanto, conviene situarnos en ese campo para reflexionar, y reflexionar de modo prospectivo, por lo tanto afrontando grandes dosis de incertidumbre sobre hacia dónde parece que debiera caminar el sector público. Joseph Schumpeter, que aparece aquí en este libro, en esta biografía, fue un economista del siglo pasado. Su obra se escribe básicamente durante la primera mitad del siglo, que pasó a la historia por ser el padre del concepto de destrucción creativa. Él concibió el progreso de la humanidad, el progreso económico y, en definitiva, el progreso social, como un proceso destructivo de lo anterior, un proceso en el cual quienes iban apropiándose del cambio tecnológico lo incorporaban a sus modos de hacer, y eso implicaba, en un escenario de competencia, la destrucción de quienes no eran capaces de adaptarse o de asumir las ventajas del cambio tecnológico. Y así, decía, avanzan las sociedades. Por eso los gobiernos, sostenía, no deben proteger lo que existe a costa de no dejar que las sociedades innoven, porque el progreso se hace destruyendo y creando. Pues bien, vivimos lo que podríamos llamar claramente un momento schumpeteriano. La conjunción de la globalización y de la revolución digital están cambiando masivamente el mundo que hemos conocido hasta este momento. Y eso está haciendo que las organizaciones, las empresas, se estén transformando o desapareciendo al ritmo de una innovación que no tiene precedentes. Si pensáis en cualquier sector de actividad económica, del transporte al audiovisual, pasando por la automoción, por el turismo, por la prensa, por la banca,
el grado en el que los cimientos de los modelos de negocio se están moviendo a todas las empresas es verdaderamente dramático. Desde esa atalaya, que en mi caso es ESADE, que como sabéis es una institución que está centrada en las empresas, eso es algo que estamos viviendo cada día. ¿Cómo afectará todo eso, todo ese conjunto de turbulencias, todo ese movimiento telúrico que está transformando instituciones y empresas muy consolidadas? ¿Cómo afectará todo eso a las organizaciones del sector público? Lo primero que hay que recordar es que en ese esquema de destrucción creativa, el futuro es de quienes innovan. Y este es un congreso de innovadores del sector público. Por eso es quizá conveniente recordar que el sector público no nació para innovar, sino más bien para todo lo contrario. Nació para dotar a las sociedades de estabilidad y de previsibilidad y permitir así que fueran los mercados, las empresas, quienes innovaran. De hecho, la Administración da la impresión de que ha presenciado estos procesos de destrucción creativa en los mercados como el elefante que en la sabana mira desde lejos las luchas de los depredadores como si no fueran con él. Protegido de la competencia, se ha podido permitir que aquellos cambios de fondo que afectaban al conjunto de las sociedades no fueran demasiado con él. Ha cambiado, el sector público ha cambiado y cambia de manera sistemática, pero lo hace gradualmente. Cambia de manera significativa. Yo suelo pensar que si un funcionario se hubiera puesto a hibernar hace 30 años y hubiera despertado hace 2 meses y hubiera vuelto a su negociado, su primera impresión sería de vértigo. Porque, recordad, hace 30 años los móviles los tenían 4 o 5 personas privilegiadas y además eran unos artefactos muy grandes, nada que ver con los smartphones actuales. Hace 30 años no existía el correo electrónico. Por lo tanto, la informática lo que había dado de sí eran capacidad para trabajar, eso sí, de manera mucho más eficaz y eficiente, si queréis, pero desde luego escasísimamente conectada. Yo recuerdo que cuando me tocó dirigir el centro de operaciones del Ayuntamiento de Barcelona para los Juegos del 92, fijaos si es una batalla lejana, estamos hablando de hace 26 años, yo descubrí algo que me dijeron que era Windows y en realidad era la primera versión del correo electrónico que nos iban a instalar para conectar con el comité organizador, con el centro de seguridad y con otros. Pues bien, claro, un funcionario de eso, metido en una administración actual hace 2 meses, sentiría auténtico vértigo por los cambios que se encontraría. Ahora, mi impresión es que a lo largo de las semanas empezaría a darse cuenta de que esos cambios tampoco habían cambiado tantas cosas en el fondo. Que en realidad las dificultades que él recordaba, que encontraba para mover ciertas cosas, seguían siendo considerables. Que en el fondo las estructuras básicas de poder en torno a las cuales se desarrollaban las cosas tampoco habían cambiado tanto. Es decir, que a veces los cambios tecnológicos aplicados a la administración han transformado más la forma de las cosas y la han transformado en general para bien, no nos engañemos, pero no han cambiado el fondo, la naturaleza de las organizaciones.
¿Seguirá esto siendo así en un escenario de tsunami tecnológico como el que estamos viviendo? Mi punto de vista es que hay al menos 4 tendencias globales que están marcando el futuro, es decir, que de un modo u otro tendrán que impactar sobre el sector público que tenemos. Son estos 4. La primera es el incremento de la complejidad de los problemas sociales. Problemas como los que veis ahí: desempleo, desigualdad, envejecimiento, cronificación de la enfermedad y, por lo tanto, difícil sostenibilidad, salvo que hagamos algo del sistema de salud. Estamos en un estudio de SADE del año pasado, que estábamos proyectando a 2030 un incremento de la factura sanitaria agregada. Sabéis que en España gastamos en salud el 9% del PIB, el 6% del sector público, el 3% del sector privado de salud. Estamos hablando de una factura sanitaria incrementada entre 30 y 46.000 millones de euros, lo cual equivale a hablar de un incremento, unos cuantos puntos de PIB más que tendrán que salir de algún lado. Y estamos hablando de tendencias difícilmente reversibles y que además a las que habrá que hacer frente porque hay algo más caro que el coste de la salud, que es el coste de la enfermedad. Por lo tanto, las sociedades no podemos permitirnos asumir ese tipo de coste. Todos estos problemas tienen una característica y es que son difíciles de abordar porque son complejos. Porque es difícil a veces relacionar los síntomas con las causas y es difícil relacionar las acciones que se realizan para corregirlos con sus impactos. Un economista inglés, Schumacher, los llamaba problemas divergentes. Decía que hay problemas convergentes y divergentes. Los convergentes son aquellos que cuanto más expertos coinciden en el análisis de un problema, más foco encuentran en la solución deseable. Los divergentes son los contrarios. Cuanto más expertos se reúnen, más dispersan las posibles soluciones. Estos problemas que hay aquí son de ese tipo y esos problemas, fijaos, no los resuelven los mercados. Los mercados pueden resolver problemas difíciles y complicados y han mostrado su capacidad para hacerlo, pero este tipo de problemas los dejan para los gobiernos y sus organizaciones. Todo esto implica necesariamente un incremento, desde mi punto de vista, notable de la capacidad, de la dotación de inteligencia y liderazgo del sector público. Una segunda tendencia es que, claro, estamos acostumbrados a una administración que actúa, lo decía anteriormente, de manera predominantemente jerárquica, pero empieza a quedar claro, aquí hay 2 libros que hablan de ello, uno es El fin del poder, de Moisés Naim, y el otro de un historiador de la economía, Niall Ferguson, un escocés que enseña en estos momentos en Stanford, y le tuvimos en ESADE presentando la traducción al español de su libro. Es un libro en el que habla del poder de las redes a lo largo de la historia y en la actualidad. La plaza serían las redes, la torre serían las jerarquías. Dice Naim, hoy el presidente de Estados Unidos o el Papa mandan menos que nunca. La capacidad de las grandes autoridades y de las grandes burocracias jerarquizadas para gobernar las cosas es inferior a lo que ha sido nunca. Crecen los puntos de veto, crecen los contrapoderes, crece el peso de las redes, que es un peso mucho menos articulable y manejable. Para hacer frente a todo eso, necesitamos probablemente un sector público que introduzca nuevas maneras de hacer las cosas. Y si le corresponde liderar problemas sociales complejos, eso significa nuevas maneras de liderar desde el sector público procesos sociales.
La tercera gran tendencia es evidentemente la revolución tecnológica exponencial que vivimos en este libro, que es un clásico que muchos conocéis, La segunda era de la máquina. Es un clásico de 2013. Las cosas van tan rápido que ya todo envejece a una gran velocidad. Estos dos conocidísimos autores de nombre impronunciable del MIT de Boston sostienen que la segunda década de nuestro siglo es la década de la gran palanca exponencial del cambio. No porque cada una de estas áreas de desarrollo tecnológico, inteligencia artificial, robótica, biomedicina, big data, evolucionen por su cuenta, sino por la fertilización cruzada que por primera vez ha empezado a operarse entre sí. De hecho, si ahora nos planteáramos la curva del cambio tecnológico, posiblemente encontraríamos dificultades en una matriz de 2 dimensiones para poder representar lo que está siendo simplemente lo que llevamos de siglo. ¿A dónde nos lleva el cambio tecnológico? Nos lleva, por una parte, al desarrollo de expectativas enormes de generación de riqueza, pero nos lleva también a una enorme incertidumbre. Es decir, cualquier autor mínimamente serio pone el acento en estos momentos cuando explora el cambio tecnológico sobre esta vertiente y nos lleva con toda seguridad a la aparición de ganadores y de perdedores. Todo esto, ganadores y perdedores que van a incrementar previsiblemente la desigualdad que ya tenemos en los próximos años. Todo esto nos lleva al desarrollo de nuevas capacidades en nuestras organizaciones públicas. Y una cuarta y última tendencia es la tendencia a individuos crecientemente autónomos, es decir, a la aparición de procesos masivos de desintermediación, de impugnación de legitimidades, de desmonetización, a la aparición de nuevas maneras de crear valor en torno a lo que podemos llamar las economías de plataforma. Ese gráfico sitúa Facebook ahí, como veis, como se supone que podríais ver si estuvierais más cerca. Sitúa Facebook como el país más poblado del mundo, por encima de China. En naranja aparecen las plataformas, en azul aparece la población, los países del mundo agrupados por población. Es bastante impactante. Lo que todo esto está produciendo es está teniendo un impacto enorme sobre los roles de las personas, sobre los empleos, por ejemplo. El lunes pasado presentábamos en ESADE, en Barcelona, el libro de un profesor sevillano, un economista, Manuel Hidalgo. Acaba de publicar un libro que aprovecho para recomendar encarecidamente, que se llama El empleo del futuro. Es un libro en el que huye de las visiones catastrofistas de que la tecnología va a arrasar con los empleos, pero lo que sí dice es que va a cambiar, y va a cambiar de manera muy importante los empleos. En algunas cosas para bien y en otras para mal, porque la tendencia va a ser la polarización entre empleos, muchos empleos muy cualificados y bien retribuidos, y también muchos empleos poco retribuidos, precarizados y en condiciones laborales poco aceptables. Y en medio es donde se va a producir fundamentalmente la destrucción del empleo. Por lo tanto, de lo que hablamos es de una tendencia a la polarización muy fuerte. Pero además dice algo basado en evidencias que no son suyas, sino de estudios, un estudio especialmente de la OCDE, muy reciente, en el que se pone de manifiesto cómo
Solamente un 1% de los empleos actuales no va a ver afectadas por la automatización las tareas que realiza, y el 62% de los empleos que conocemos van a ver afectada por la automatización más de un 30% de las tareas que realizan. ¿Qué está queriendo esto decir? No está queriendo decir automáticamente reducción, eliminación de empleos. Está queriendo decir simplemente porque la automatización a veces tiene un efecto sustitutivo del trabajo, pero a veces tiene un efecto complementario y potenciador de lo que se realiza. Pero lo que sí quiere decir es, fijaos, si cambia un 30% de las tareas de un empleo y el de al lado, las necesidades de reorganización de la estructura de producción de las organizaciones va a cambiar de manera dramática en los próximos años. Y ese es un campo, el campo del cambio de roles, en el que al que la Administración difícilmente va a ser ajena. Pensad si esto va a afectar a muchos procesos de intermediación, a la desaparición de muchos intermediarios. Fijaos cuántas tareas de intermediación tenemos en nuestras organizaciones públicas y en qué medida va a ser necesario arbitrar roles diferentes. ¿Harán todas estas tendencias que cambie el sector público? ¿Tenemos un sector público preparado para cambiar? Pues depende de cómo valoremos el punto de partida. Estos dos libros nos marcan la visión que podríamos entrecomillar como pesimista de dos autores, de dos periodistas de The Economist, autores de este libro que tiene unos 4 años, si no recuerdo mal, y la visión optimista de Mariana Mazzucato, profesora actualmente en el University College de Londres. En el primero, la visión sería, el Estado tiene que cambiar muy radicalmente, lo ha empezado a hacer, pero solo de forma incipiente. En ese libro pasan revista algunas innovaciones, algunos laboratorios de innovación que seguramente pues, conocéis o han sido compartidos en congresos de Novagov, en Finlandia, en Dinamarca, en Singapur, en Chile. Tenemos experiencias de innovación en este sentido, pero todavía muy aisladas, dice el primero. Mazzucato es más optimista, dice, el Estado ya innova y de hecho suele enseñar su iPhone y decir las 10 tecnologías básicas que hay en el iPhone: Internet, los sistemas wireless, el GPS, los reconocimientos de voz, todos nacieron en laboratorios públicos, sin excepción. Porque, de hecho, de no ser así, la innovación no se hubiera producido, porque en los estadios iniciales de la ciencia, en la investigación básica y en los primeros estadios de la transferencia, la incertidumbre es tal que las empresas, ni siquiera el capital riesgo, son capaces de invertir, son capaces de financiar la innovación. Ahí tiene que ser la financiación paciente del Estado la que lo haga. El problema para el Estado, para Mazzucato, es sostener la innovación en contextos en los que esto se hace difícil desde las estructuras públicas y especialmente revertir hacia lo público una parte del valor que crea, porque son luego los actores privados, los Bezos, los Cook, los Steve Jobs de turno, los que son capaces de apropiarse de ese esfuerzo, monetizarlo y crear sus gigantes tecnológicos. Sea como sea, desde las dos visiones se confluye en algo. Las grandes burocracias públicas no sirven para innovar y, por lo tanto, el Estado al que vamos tendrá que ser un Estado, en palabras de un autor de Harvard, el padre del concepto de innovación disruptiva, Clayton Christensen, cuando habla del sector público, habla de la necesidad de mutantes, es su expresión, de un sector público configurado como una constelación de organizaciones mucho más pequeñas, mucho más flexibles y mucho más capaces de afrontar el cambio que las que conocemos. Todo eso, y con esto termino,
nos llevaría a algunas reflexiones final en forma de recapitulación. ¿Qué sector público necesitamos? De entrada necesitamos un sector público más diverso, capaz de integrar lógicas de funcionamiento diferentes. Necesitamos un sector público centrado en la imparcialidad, centrado en la seguridad jurídica, sí, más que nunca, porque tenemos episodios de corrupción que conocemos todos y además la corrupción es una lacra en todo el mundo y eso hay que combatirlo, pero eso no es todo lo que necesitamos. Necesitamos servicios públicos de alta calidad, necesitamos un I+D+I público verdaderamente sólido y para eso no nos sirven los arreglos institucionales que teorizó Max Weber hace años y que configuran las burocracias públicas. Para eso nos hacen falta organizaciones de otro tipo y tenemos que asumirlo y definirlo. No podemos aplicar el estatuto funcionarial masivamente a los médicos y mucho menos a los científicos o a los investigadores. Eso es algo que carece de sentido en nuestro tiempo. Tenemos que reconciliarnos con la idea de un Estado, de un sector público más diverso, más riguroso, más capaz de gestionar datos y de basarse en evidencias. Aquí las oportunidades son extraordinarias, pero requerirán, evidentemente, introducir las capacidades para manejar datos. Pensad lo que va a ser posible en términos de focalización de las respuestas públicas ante los problemas sociales, simplemente manejando evidencias y, por lo tanto, no disparando a todo lo que se mueve. Las ganancias de productividad y de eficiencia son espectaculares, pero para eso necesitamos que los analistas de datos y los especialistas en business intelligence no se los lleven las empresas. Y difícilmente los tendremos en el sector público si no les pagamos bien, por cierto. Lo cual nos lleva a los desequilibrios salariales del sector público, que ese sería un tema que daría solo él para una conferencia. Necesitamos un sector público mucho más conectado, operando sobre una base que es ya global, por supuesto digital, en tiempo real. En el tiempo de las plataformas y las aplicaciones, el sector público tiene que dar un paso adelante muy importante y sobre todo la conectividad yo creo que nos lleva a un sector público donde las experiencias son mucho más intercambiables y donde las posibilidades de aprendizaje viajan de unas organizaciones a otras, de unos países a otros, a través de comunidades de práctica que yo creo que van a ser cada vez más relevantes. Un sector público, evidentemente, más permeable, más abierto, más transparente, más comunicativo, más innovador. Y no va a ser fácil. El entorno político no favorece tampoco la existencia de un sector público innovador. ¿Sabéis por qué? Porque innovar significa tolerar errores. Y el entorno político se lleva muy mal con los errores. La única manera, fijaos que Mazzucato dice, ¿por qué Internet fue posible? ¿Por qué fue posible 30 años de evolución de Internet en Estados Unidos? Pues básicamente porque ARPA, la agencia estatal que la creó, era el Pentágono. Y la política de defensa es una política, por definición, secreta. Por lo tanto, los errores que cometían los ingenieros que iban desarrollando Internet en ARPA no trascendían. Y por lo tanto, los partidos no podían reprocharse unos a otros los errores. Aislar de alguna manera la innovación o algunos elementos de innovación del entorno político partidario resultará necesario, resultará imprescindible. Solo a través de operaciones de consenso que sean capaces de aparcar diferencias en entornos concretos, seguramente el asunto será viable. En el campo de la educación, donde tenemos serios problemas de calidad del sistema, fundamentalmente en términos de fracaso escolar y de abandono prematuro, donde somos casi récord Guinness,
Ahí la única manera de afrontar ese serio problema social sería innovar, porque no sabemos cómo resolverlo. Si estuviera claro, no habría tanto problema. El problema es que necesitamos innovar a través de procesos de prueba y error. Y esos procesos de prueba y error solamente desde el consenso político son viables. Un sector público más estratégico, menos centrado en producir cosas y más centrado en hacer que pasen cosas. El papel del sector público del futuro es un papel de liderazgo social, es un papel estratégico el que necesita. Y eso lleva, y permitidme que ponga aquí el énfasis, a un sector público mucho más inteligente. No solo porque necesita manejar la complejidad, sino porque necesita cualificarse, necesita incorporar talento. Si los problemas más complejos de nuestras sociedades van a tener que resolverlos los gobiernos y sus organizaciones, el mejor talento de las sociedades tiene que estar en el sector público. Dicho esto, pasad revista a cuál es la última oferta de empleo público agregada de nuestras administraciones y empezáis a comparar los grupos A, B, C. El trabajo a realizar es ingente. Y si esto lo trasladamos a los sistemas de compensación, mucho más. Necesitamos un sector público significativamente más inteligente y más cualificado. Un sector público propio de sociedades del conocimiento. Y por último, pero no lo menos importante, un sector público mucho más colaborativo, que abandona la pretensión de que la creación de valor público es un monopolio suyo y que es capaz de articular colaboraciones crecientes, alianzas y mecanismos de interacción en red con otros actores. Y aquí lo dejo. Yo creo que tenemos algunos minutos, me parece, todavía para un pequeño coloquio. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Francisco. Ha sido estupenda y nos has dejado un montón de ideas y de reflexiones de cara no al futuro, sino ya el inmediato presente. Bueno, establecemos un turno de preguntas. Tenemos a la compañera Loredana con el micrófono. ¿Quién querría empezar? Venga, Máximo Fraile, que lo tienes ahí. Gracias. Sí. Buenos días y felicitaciones por la exposición, Francisco. Has hablado ahora de la desaparición de la intermediación, ¿no? Y eso me lleva un poco a la reflexión de cuál es la situación de nuestras administraciones en España. El representante de gestión habla de 35.000, que yo creo que son los DIR, pero sí de 8.500 administraciones aproximadamente, y especialmente de los 8.100 y pico municipios, de los cuales muy pequeños, ¿no? Entonces, en el resto de España y del mundo yo creo que se ha producido una fusión de municipios que contribuiría a esa desintermediación a través de una concentración de productos y de servicios que se ha producido en todos los sectores. Entonces, yo creo que eso es algo de presente, pero que hasta que no se acometa, pues difícilmente lo vamos a poder mejorar. Y luego has hablado en el punto 3, conectado a una base de datos global, pues pasa lo mismo. Es decir, hemos hecho 8.500 procedimientos administrativos electrónicos. Ahora se habla de inteligencia artificial, pues es posible que lo que se necesite sea una única inteligencia artificial para la prestación de los servicios regulados legalmente de lo que es el procedimiento administrativo, y podremos centrarnos en otros recursos a esa prestación más colaborativa y a esa otra prestación, porque claro, es que la mitad de los servicios que prestan muchas administraciones es la firma y tramitación de convenios o es la tramitación de subvenciones, con lo cual poco valor añadido da si eso estuviese en una base de datos y servicios proactivos con la inteligencia artificial, que te salga ya a quién le corresponde y a quién no le corresponde, pues, pero claro, mientras no mejoremos un poco en esa
reducción de las estructuras lo veo difícil, no sé cómo lo ves. Sí, la reducción de la planta municipal en España y el combatir el micromunicipalismo, yo creo que es una idea que aparece en foros desde hace muchísimo tiempo. Y está claro, los municipios son tanto más fuertes cuanto menos municipios hay en un país. Si nosotros nos vamos a Francia, donde hay 30.000 municipios, lo que encontramos es lo que decía un profesor francés de Derecho Administrativo hace muchos años: le gouvernement local à France, ça n'existe pas. No existe. Es decir, es un municipalismo muy débil, donde los políticos son alcaldes, todos ellos, pero en realidad viven en París y hacen carrera política. El caso opuesto es Dinamarca, donde después de la última reducción deben estar como en, no sé si en 70, 80 municipios en el conjunto del país. Es un estado dual, no hay administración intermedia. Sí, y yo creo que ahora, por ejemplo, la nueva ley de contratos, que hace la transposición de la directiva europea, pone de manifiesto más que nunca la dificultad, especialmente para los pequeños municipios, de asumir ese tipo de obligaciones y tareas. Ahora, la cuestión es si eso es más o menos viable políticamente. Las dificultades son políticas y creo que, pues no sé, en la mayor parte de los casos los esfuerzos los están poniendo los gobiernos para evitar que aparezcan más municipios, y no preveo en el futuro inmediato operaciones de fusión municipal. Por otra parte, el supramunicipalismo en España, que debería haber contribuido a la cosa, yo creo que el voluntario ha tenido un escaso recorrido, el de las mancomunidades y consorcios, y el obligatorio de las diputaciones yo creo que está también seriamente en crisis por un problema de diseño institucional fundamentalmente. Muy bien. Bueno, estamos viendo las ilustraciones de Pernán Goñi, que además te las haremos llegar, sobre cómo ha resultado tu intervención. Muy bien. Las tienes detrás. Vamos a seguir con Luis Maeso, que es profesor de Derecho Administrativo aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Luis. Sí, gracias. Buenos días. En primer lugar, me gustaría felicitar al profesor Longo, con el que he coincidido en algunos foros en el ESA, en el INAP, bueno, felicitarle, explicar de un modo tan didáctico y tan claro lo que mi maestro Luis Ortega decía: reducir a la simplicidad la complejidad. Es decir, esto no es nada fácil. Entonces, se lo agradezco. Yendo a las preguntas, querría hacer dos preguntas, una más general, una reflexión, una pregunta de carácter más general, y otra, como decía el famoso escritor, otra de lo mío, que es la dirección pública profesional. La de carácter general sería, en las diapositivas aparecía la pregunta cuando se mostraba la foto del elefante, aparecía la pregunta de si la administración pública puede cambiar, puede adaptarse a esas nuevas tendencias. Y me gustaría replantear la pregunta en otros términos, que serían, ¿y puede hacer otra cosa? Quiero decir, si no nos adaptamos, si no cambiamos, si no innovamos, no corremos el serio peligro de que haya un replanteamiento de para qué sirve todo esto. Es decir, una deslegitimación de una administración pública que constitucionalmente está llamada a servir al interés general, y que ese interés general establecido por la colectividad, pues llega un momento en el que la colectividad se pregunte, bueno, ¿para qué quiero esto? Es decir, si no sirve a mi propósito, si no sirve a una nueva sociedad, unos nuevos elementos, unas nuevas tendencias, si no responde a lo que quiero, quizás tenga que mirar hacia el sector privado y buscar otras alternativas. Por tanto, si cabe seguir siendo el elefante que mira, es decir, es que creo que no cabe otra opción, pero no sé si es una
una reflexión que comparte o no. Y en lo que es al directivo público, bueno, pues me han surgido muchas cuestiones, porque muchas de las cuestiones que ha comentado el profesor Longo, yo las he reconducido al tema directivo, pero la voy a limitar a una sola pregunta. Si podría aclarar o reflexionar algo más sobre si necesitamos nuevos líderes que se adapten a esta nueva situación, a esta nueva administración pública que pretendemos que innove. Distinguir la tradicional equivalencia entre funcionalización y profesionalización. Hay algunos que pensamos que esa identidad o esa igualdad no es o no tiene por qué ser cierta siempre y en todos los casos. Habría que ver, habría que adaptar, habría que ver si estamos hablando, como ha comentado también usted al hablar del esquema burocrático weberiano, es decir, que ha venido funcionando. Bueno, quizás el directivo público clásico, politizado fundamentalmente, pueda seguir sirviendo una administración en la estructura clásica, una administración territorial clásica, pero una administración nueva, flexible, con entes más pequeños. ¿Cómo podemos seguir manteniendo ese directivo público que entiendo yo no tiene por qué ser funcionario, o no tenemos que confundir funcionalización con profesionalización? Nada más, gracias. Sí, sobre lo primero, no, yo coincido bastante. Mi hipótesis, es que no deja de ser una hipótesis falsable, como todas, es que el tipo de tendencias de fondo al que he hecho referencia va a dificultar mucho que el elefante siga mirando a distancia los cambios. Pero, como decirte, se admiten apuestas, ¿verdad? En cuanto a lo que dices también sobre funcionalización, profesionalización en el campo de la dirección pública, yo suelo decir que el espacio ambiguo, indefinido de la dirección pública se lo están disputando dos fuerzas, los dos actores básicos del sistema público. Unos desde abajo, los funcionarios, otros desde arriba, los políticos. Los funcionarios profesionales, me refiero a las profesiones públicas. Yo diría que en el mundo autonómico y local, en nuestro mundo autonómico y local, ganan por goleada los políticos a la hora de colonizar el espacio directivo. En el mundo de la Administración General del Estado está menos claro, pero solo aparentemente. Hay un libro también recientemente traducido al español, es un libro que se publicó en inglés el año pasado, de Víctor Lapuente y Carl Dahlberg, que se llama Organizando Leviatán, también muy recomendable, en el que analiza bastante bien la relación entre política y administración, especialmente en la administración del Estado. Ahí, supuestamente, el hecho de que los directivos públicos los directores generales sean funcionarios, para entendernos, parece que resuelve el problema de la profesionalización. Pero en realidad todos sabemos lo que ocurre. Los directores generales, cuando gana un partido, pues los funcionarios de los altos cuerpos que más o menos simpatizan son promovidos y los otros son destinados a esos puestos que llaman puestos con mochila, es decir, con algunos de los beneficios adquiridos y consolidados. Un amigo mío, a quien muchos conocéis, Rafa Jiménez Asensio, profesor de Derecho Constitucional, suele bautizar a esto como spoil system de circuito cerrado. Es decir, porque de hecho significa una colonización política del espacio directivo, lo que ocurre es que limitada a ese circuito cerrado de los funcionarios. Yo creo que la función directiva, mi modelo de función directiva profesional sería un modelo abierto donde la profesión de dirigir es distinta de la profesión pública de origen, que mayoritariamente estará compuesta por funcionarios en origen, porque es ahí donde está el universo potencial más poblado, que debiera estar en general abierta al reclutamiento externo, al sistema público,
Pero bueno, yo creo que estamos tan lejos todavía de disponer de un estatuto de ese tipo que incluso avances más moderados merecerían mi aplauso. Muy bien. Tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, buenas. Mi nombre es Luis Rubalcaba, soy profesor de la Universidad de Alcalá y bueno, dirijo en la actualidad un proyecto europeo del H2020 sobre co-creación de valor en las administraciones públicas. La presentación me ha gustado mucho, la verdad, enhorabuena porque me ha parecido súper sugerente e interesante. Quería preguntarle precisamente sobre lo que yo estoy trabajando, ¿cuál es la opinión que tiene sobre el futuro de lo que puede ser la co-creación de valor y la innovación con la sociedad, con los ciudadanos, esa necesaria proximidad a los ciudadanos, pero que no sean solamente alguien que nos den opinión sobre las cosas o que nos den algunas ideas o que participen de vez en cuando en alguno de los laboratorios, sino que realmente pueda haber un trabajo real, ¿no?, profesional con la sociedad. ¿Cuál puede ser el futuro? ¿Cómo ve el futuro de este tipo de participación ciudadana a la hora de innovar, ¿no?, y de crear valor realmente en las administraciones? Gracias. No conozco suficientemente bien el campo de la co-creación o de la coproducción de servicios públicos. He leído algunas cosas, sobre todo de experiencias en el Reino Unido, que es quizá donde se han desarrollado algunas de las más exitosas en este campo. Pero, sinceramente, he reflexionado poco. Así se me ocurre decir dos cosas sobre esto. La primera, creo que habría que rehuir ciertas visiones de la participación social que son un poco utópicas, que se refieren a la capacidad de movilización permanente de sectores de la ciudadanía en torno a tareas públicas, porque sinceramente creo que incluso algunas de las experiencias más exitosas en origen luego han tendido a debilitarse con el tiempo. Sin ir más lejos, los presupuestos participativos y otro tipo de experiencias de esta naturaleza. Es decir, el grado de capacidad de los ciudadanos para implicarse activamente de manera sostenida en procesos de creación de valor público me parece que es relativamente limitado. Por eso, esta sería la segunda idea, a mí me parece que lo que ocurre es que hay campos, hay áreas de política pública donde hay sectores de ciudadanos especialmente concernidos por el desarrollo de esas áreas. Y es ahí donde seguramente tiene más sentido experimentar y definir exploratoriamente mecanismos de coproducción y de co-creación. Creo que hay áreas del servicio público donde ya las cosas no pueden entenderse sin la participación de los sectores afectados. Creo que ahí es donde seguramente tiene más sentido, más que, si me lo permites, apelando a una visión republicana de la sociedad donde los ciudadanos están dotados de un compromiso activo de participación, porque creo sinceramente que las experiencias no nos acompañan demasiado en ese camino. Bueno, pues decía Juanito que 90 minutos en el Bernabéu es molto longo, se nos ha hecho muy corto, profesor.